Estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le contaron: hemos visto al Señor. Pero él contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después Jesús, estando reunidos con ellos, se presentó, y Tomás sí estaba con ellos. Entonces Jesús, ya en medio de ellos, les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos todos en este libro. Se escribieron tan solo estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si quieres, das un momentito, por favor. Seguramente se fijaron que las lecturas todas están conectadas con el gesto del perdón. Y al parecer tratan de decirnos que sin el perdón no se quita la duda. La historia de un muerto desaparecido continúa. La continuación de lo que María dijo, que se han llevado al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. De lo que otros dijeron haber visto unas vendas y un sudario. Es la historia de alguna experiencia que debieron haber tenido con Jesús, que es el verdadero muerto, que ahora no está muerto, que está vivo. Historia no muy fácil de probar con criterios de las ciencias naturales, dicen aquí. Y qué bueno que se hace, qué bueno que no se prueben de esa forma. Porque la mayor parte de las cosas que son importantes en la vida se prueban de otra manera. O usted me puede decir cuánto pesa un kilo de amor, de justicia. Eso no se prueba con las ciencias naturales, eso no se mide. Cuando leemos en los primeros capítulos de los Hechos de los Apóstoles, vemos de veras algo que se nos imagina lo más bonito que pudo haber sido, y ojalá la iglesia hubiera seguido igual. Pequeña comunidad, dice, donde todos se aman, donde están en la armonía del amor, donde venden sus cosas para regalarle a la gente el dinero porque no tiene tanto o porque necesitan para comer. Esa pequeña comunidad del origen del cristianismo es a la que aspira la gran iglesia católica que tenemos hoy, a formar comunidades pequeñas que perseveran en la fracción del pan y en el amor a los otros. Claro que todo el mundo se impresionaba con esto. ¿Cómo nos iban a impresionar? Vivían todos unidos y repartían todos sus bienes con las necesidades que tenían cada uno. Claro que se iba a dar. Todo el mundo se iba a admirar de eso, con la sencillez del corazón que comían, dice el texto. Pero no vino de la noche a la mañana. Pasaron muchas cosas antes. La narración del Evangelio aludida nos ofrece como testimonio precisamente algo que tuvo que haber sucedido. El grupo de los discípulos está en una casa a puertas cerradas. ¿Qué quiere decir a puertas cerradas? Quiere decir cerrados a la luz, incapaces de asomarse, de enfrentar la vida. ¿Qué sigue ahora?
¿Qué sigue ahora? Atascándose en sus recuerdos, sus tristezas, sus ignorancias, tal vez diciéndose algo como: la regamos, no lo hicimos bien, lo dejamos solo. Algo tal vez que se dice con la expresión: por miedo a los judíos. Tal vez estaba rumiando el fracaso del evento. La noche era oscura, por dentro y por fuera. No se esperaba un final así, colgado en un madero, en la cruz. No se lo esperaba. Y sí, pensamos que de alguna manera María le había dicho: pero ya no está en la tumba. Y así que malísimos también pudo haber venido la duda de: ¿quién se lo robó? ¿Quién se robó el cuerpo? De hecho, hasta la fecha hay un grupo heterogéneo de judíos que sostiene que el cuerpo fue robado. No se podían imaginar lo que había pasado. Y tal vez así vivimos a veces nuestra vida también nosotros en la noche oscura. Y a veces también pensamos que ya no vale la pena gran cosa. Y pensamos que ya está todo muerto. No ha sido la única vez que la iglesia está encerrada por miedo al mundo. No es la única vez. A veces se encierran en el cenáculo, como es el caso, pero a veces también se encierran en sus hermosos edificios que han construido a través de los siglos. Pero como de esta primera vez, Jesús, cada vez que la iglesia se encierra, Jesús aparece, viene con su espíritu, a puerta cerrada la traspasa, abre la puerta y la echa fuera, salida. Esto ha pasado en los momentos decisivos de la historia y a mi parecer el actor es uno de ellos. Según el relato evangélico, esto pasa en un lugar bien significativo, el cenáculo. Allí donde habían compartido seguramente varias veces muchas comidas, y en especial la última que tuvieron con él. Allí resonaban todas esas palabras que aún no comprendían, pero que les empezaban a hacer mella y empezaron a comprender. Palabras como: no os dejaré solos, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Tomad, comed. Vosotros sois mis amigos, yo doy la vida por mis amigos. A mí nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. Esas palabras que le habían oído al muerto, o al Jesús vivo ahora muerto, seguramente le resonaban en los oídos. Pero también quedaron clavadas en su alma otras palabras como: iré al pastor y se dispersarán las ovejas. Uno de vosotros me va a entregar. Antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. No han podido ni siquiera quedar una hora conmigo. También eso les debió haber calado recordarlo. Se sentían tal vez encerrados e enterrados como su maestro en el sepulcro, que más bien eran ellos los que habían muerto por estar encerrados. Pero estaban juntos. Lo único que les quedaba es que estaban juntos, como otras veces habían estado juntos, solo que ahora sin su Señor, sin su maestro. Construyendo con tanto esfuerzo la comunidad de sus discípulos, Jesús dejó una comunidad que en su primer momento tuvo miedo y se encerró. Y con su luz Jesús tocó nuestra oscuridad, alivió el sentido de la vida y del sufrimiento de sus discípulos, se pone en medio de ellos. Eso es interesantísimo, se puso en medio de ellos. Es ahí donde Jesús quiere estar, en medio de la comunidad. En medio de nuestra vida, de nuestra penosa vida, en eso que nos pasa. Jesús no ha de imaginar en otras ocasiones. Jesús va en medio de tu vida. No necesita ocasiones especiales para presentarte a tu vida. Se presenta en tu vida normal. Es aquí mismo donde nos dejó o donde lo dejamos, donde Él viene y donde nos encuentra. Y es curioso, ¿verdad? Es allí mismo donde los discípulos se encierran, donde Jesús viene a sacarlos. Él nos primerea, como dice el Papa Francisco actualmente, va primero que nosotros. No nos está esperando en unas oficinas parroquiales, no nos está esperando en una misa obligatoria. Él va primero a la vida de cada uno de nosotros. Y repentinamente se hace presente el muerto. Sorpresa para ellos. Y el mensaje más inesperado de todos: la paz esté con ustedes. Jesús sabía que solo un mensaje de paz y de perdón los haría salir del sepulcro. Tal vez algunos de ellos esperaban una reclamación como el adolescente que somos a veces.
una reclamación de por qué me mataron, por qué me dejaron solo, por qué me vendiste. Nada de eso. El justo regresa para decirle a sus discípulos que efectivamente lo dejaron, lo entregaron, etc. La paz esté con ustedes. No hay rencores, no hay rencores. A pesar de todo los amo mucho. A pesar de todo los amaré siempre. No teman. Mi deseo es que tengan la paz, que vivan en paz, que sigan creyendo, que no olviden lo bien que la pasamos juntos, en el bien que hicimos a los demás, a los pobres, a las mujeres maltratadas. Y eso, mis queridos hermanos, eso no se muere nunca. Justo eso no muere nunca. Lo que muere es el pecado, y lo que mata es el pecado. Eso no tiene fecha de caducidad. Amar a los demás no tiene fecha de caducidad. Aquí lo único que murió y se quedó en el sepulcro fue el pecado. Después del anuncio de la buena de paz, Jesús les da un símbolo más delicado y más hermoso: sus llagas. Aquí están mis llagas, aquí están mis huellas, aquí está mi costado. Acérquenselas, tóquenlas, déjense perdonar con las huellas del error que ustedes cometieron, con las huellas del pecado, de su pecado. Si siguen encerrados y no saben anunciar lo que tanto hicimos juntos, si no hacen esto en memoria mía, es porque no se han dejado tocar por las llagas que pronto serán sus llagas y las llagas de muchos otros, como efectivamente fue. Este acto no es ninguna demostración de poder o una prueba de que explique algo, ni siquiera una prueba de que está vivo. Es una suave invitación a participar en la experiencia de la paz que da el perdón. Solo el perdón te da la paz. Cuando no has perdonado, no estás en paz. Cuando no te han perdonado, no estás en paz. Por eso Jesús los envía a hacer lo mismo. Vayan y perdonen a los demás. Vayan, salgan de su indiferencia, salgan de su confort, y por haber sido perdonados, vayan por todas partes y perdonen. Anuncien el perdón de Dios. Jesús resucitado, pues, amigos, se presenta en medio de la iglesia miedosa para sacarlos de su miedo y les da, no una prueba, les da una invitación: mis manos, mi costado, el cuerpo lastimado, no el cuerpo de bienestar musculoso triunfalista, ni el de otros Cristos elevados con fuego y luz. No, eso no es Jesús. Es el cuerpo traspasado de la misericordia de un hombre que por sus llagas hemos sido sanados. Desde ahora, desde después de muerto, la justicia de Jesús se mide en misericordia. Ese es el nombre nuevo de la justicia, la misericordia, y no el desquite. Sí, amigos, amigas, este es el modo como Jesús hace justicia a su asesinato en manos de los pecadores. Con sus llagas nos perdona. Y de este modo, Tomás es el símbolo de cualquiera de nosotros que nos cuesta reconocer de oídas la vida nueva de Jesús. No es ningún mal creyente. Esteban no es ningún mal creyente. Es tan solo un creyente humano como nosotros, que necesitamos ver y tocar, pues Dios mismo nos hizo del barro de la tierra y no somos ángeles. Por eso, el mismo signo que hizo Yahvé con Adán, criado de la tierra, que le sopló para darle vida, lo hace Jesús con su iglesia, le sopla para darle el Espíritu. Esa es la vida de la iglesia. La iglesia nace de las llagas de Cristo, sangre y agua. Esa duda que tenía Tomás no la resuelve nadie, la resuelve Dios. Y cuando nosotros tenemos dudas al respecto, no es el Padre, no es la filosofía, no es la teología, es Dios el que la soluciona. Dios comienza reconociendo que la sensibilidad humana no es negativa, como no fue cuando se dejó tocar por la prostituta o la mujer que le lavó los pies. En Jesús, Dios reconoce que no se trata solo de entender con la cabeza, se trata además de sentir. ¿Cómo le digo a alguien que Dios lo ama si no se lo sentir? ¿Cómo le digo a alguien que Dios lo ama si la única referencia que tiene es una institución ya caduca? Tocar es muy importante, es hacer sentir. Por eso Jesús nos llama a salir y tocar. Salgan, lleven mis llagas por todas partes. Y es así como Dios se deja sentir en nosotros, se deja tocar, se deja ver.
Si Jesús quería que comprendieran que estaba vivo al día de la iglesia, tenía que hacerlo mediante la experiencia de la paz que da el perdón. Toca, no te odio. Mis llagas no te odian, al contrario, te perdonan y te hacen capaz de anunciar que Dios nos ama a todos y nos perdona. Y esto es una invitación a recomenzar, a revivir, en breve, a resucitar. Quien ha vivido esta experiencia de ser perdonado sin merecerlo, queda obligado a perdonar también como Él ha sido perdonado. Amigos, amigas, comuniquemos la más grande experiencia que un hombre puede dar de Dios, que es que no es el fin, que vale la pena perdonar, que vale la pena perdonarse, comprender que se puede volver a empezar, que no todo está muerto, que no todo está acabado. Perdonemos pues y dejemos que nos perdone. De pie, por favor.